Ok, parece que ya estamos. No lo Bien. sé. Bueno, de antemano una disculpa porque estuvimos teniendo algunos problemas técnicos, pero al parecer ya estamos transmitiendo, nada más corroboramos. Ok, sí, perfecto, ya estamos. Bueno, de antemano, chicas, otra vez muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a participar en el conversatorio del día de hoy. Y como les comentábamos, este es un evento que bueno, en conjunto con Orlando, que es el otro profesor de la materia de la transversal de Derechos Humanos de ENES Morelia, pensábamos que sería como pertinente hacerlo un poco en el marco de todas estas iniciativas legales que se han estado presentando para reformar tanto códigos penales como constituciones locales en diferentes congresos, incluido el de Michoacán. Y como sabemos, se acaba de presentar una segunda iniciativa contraria a la que se había presentado previamente, que tenía la intención de instaurar un día conmemorativo para, pues sí, como conmemorar el inicio de la vida desde la concepción. Ahora se presenta una iniciativa en contrario y queríamos escuchar de dos especialistas que están bien informadas del tema, que nos ayuden también a desmitificar mucho de lo que luego se piensa que son argumentos, pero que realmente han entrampado mucho estas discusiones, y que nos parece sumamente importante recordar que esta es una discusión estrictamente de derechos humanos y que tiene que ver o tiene que estar como bien fundamentada en conocimiento científico. Entonces, es por esto que el día de hoy, pues, agradecemos a la doctora Lucero Ibarra y a la doctora Naima Layud para que nos ayuden a discutir sobre este tema. Entonces, pues bueno, un poco la iniciativa o la idea de este conversatorio es darles un tiempo para que nos compartan su perspectiva sobre esta iniciativa y posteriormente abrir un espacio de preguntas y respuestas, entendiendo que, bueno, se hizo la invitación a los alumnos, aunque ya estamos en vísperas de terminar como tal el semestre, pero nos parece importante que las pudieran escuchar y también como difundir este conocimiento que es sumamente importante en el contexto de estas discusiones, atendiendo un poco también a que son temas de interés público. Entonces, pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias de nuevo y arrancamos entonces. La pregunta que nos gustaría hacerles es: ¿cuáles son las consideraciones más importantes que se deben tener en cuenta desde sus campos de estudio para la regulación del tema del aborto, especialmente considerando que en las discusiones legislativas se aducen argumentos jurídicos como la defensa de los derechos de los que no se pueden defender y otras argumentaciones o que pretenden ser argumentaciones médicas que pretenden defender que el inicio de la vida se da al momento de la concepción? Entonces, bien, como parece ser que una de los campos menos estudiados y de donde menos se ha recurrido a información científica es en el ámbito médico, me gustaría cederle la palabra primero a la doctora Naima para que nos comparta su posicionamiento al respecto. Gracias, Avi. Bueno, antes que nada, buenos días, gracias por la invitación. Es mi primera incursión en temas de derechos de la mujer, ya como de una forma más formal, así es que estoy emocionada. Si me nota nerviosa es evidentemente por eso, además de que el formato digital no es como lo mío, pero yo había preparado una intervención con una discusión un poco detallada desde las ciencias exactas respecto al concepto de que la vida inicia al momento de la concepción. Generalmente es un concepto que está argumentado o se lo sustentan grupos pro vida que tienen vínculos religiosos, y sorprendentemente en la literatura, sobre todo en internet abierto, uno lee una cantidad enorme de posts que no tienen como alguna acreditación, alguna fuente científica que dicen: todos los científicos dicen que la vida inicia al momento de la concepción.
Sin embargo, cuando uno busca este concepto en artículos científicos, prácticamente no existe. No he hecho una búsqueda así de toda la literatura del mundo, pero los únicos 2 o 3 artículos científicos que pude encontrar fueron de una revista de bioética, y el resto no hablan sobre el concepto de la vida desde el inicio de la concepción. Y esto es debido a que contradice varios principios fundamentales científicos o biológicos. Y entonces quería disecar un poco cuáles son o qué es lo científicamente incorrecto de decir que la vida inicia al momento de la concepción, particularmente porque esta idea o concepto puede tener repercusiones muy graves tanto para la impartición de salud como para las clínicas de fertilidad y las ahora nuevas terapias de células madre o células STEM, que son muy prometedoras en el ámbito de curar enfermedades nuevas o incluso para la gente que se pone cremas de células STEM, ¿no? Entonces, dividí esta discusión en como varios conceptos o varios puntos en los cuales, ejes en los que voy a discutir por qué la vida no se puede considerar que inicia al momento de la concepción. El primero es que esta es una designación categórica que contradice la observación científica de que la vida es un continuo, es decir, que no inicia desde un punto cero. Si bien biológicamente el óvulo fecundado se considera como una célula viva, como las células de nuestra piel o de nuestro pulmón, y es una célula, en ciencias exactas le decimos totipotencial, es decir, que tiene la capacidad de en algún momento o eventualmente generar a un organismo completo. Este es un concepto importante que les voy a pedir que recuerden, aunque es un nombre raro, totipotencial, porque tiene muchas implicaciones para la investigación con células madre o células STEM. Entonces, el óvulo fecundado es una célula vida totipotencial que eventualmente dará origen a un individuo independiente, sin embargo, no es una vida. Cuando el espermatozoide suena al óvulo y lo fecunda, este se convierte en un cigoto. El cigoto no es esencialmente diferente del óvulo fecundado, salvo por la diferencia de que ahora tiene material genético que proviene del padre. Es decir, sigue estando vivo única y exclusivamente en el contexto de que forma parte del cuerpo femenino. No es independiente. Esto se vuelve evidente. Este es un argumento. Entonces, esto es uno de los argumentos que permiten ver que la vida es un continuo, es decir, no es que haya un cambio mágico al momento de la concepción que hace que el óvulo fecundado antes estaba vivo y después no. Empiezan a iniciarse ciertos procesos biológicos que van a hacer que el óvulo fecundado empiece a dividirse y a generar, pero no es algo así como que de pronto sí está vivo y de pronto no. El cigoto no es muy diferente del óvulo antes de fecundar. Tarda varios ciclos celulares en empezar a diferenciarse. Y además de los argumentos que dicen que la vida no se inicia mágicamente o de cero, hay otros argumentos que se vuelven complicados y que sustentan que el óvulo fecundado no es ni un organismo vivo independiente ni es un ser humano. Por ejemplo, cuando analizamos ejemplos como el hecho de que evolutivamente la menstruación fue seleccionada como una característica necesaria para eliminar a todos aquellos óvulos fecundados que no son lo suficientemente fuertes, se vuelve complicado, ¿no? Evolutivamente, el embarazo para los seres humanos es muy costoso. A la madre le cuesta mucha energía porque el torrente sanguíneo del feto y del embrión se conecta directamente con el torrente sanguíneo de la madre y entonces un embarazo en los humanos es mucho más costoso que en otras especies. Y entonces los humanos evolucionamos en un mecanismo que se llama menstruación, en el cual hay un mecanismo de selección que hace que solo aquellos óvulos que sean lo suficientemente fuertes se van a implantar. Y todos aquellos que fueron débiles se van a eliminar y disminuimos el riesgo de tener un embarazo que va a tener pocas probabilidades de éxito. Y esto es un fenómeno bastante común. Además, este también es un fenómeno que sucede en las clínicas de fertilidad. Cuando los médicos que están ayudando a una mujer a ser madre están haciendo fertilización in vitro, extraen una cantidad grande de óvulos, fecundan la mayor cantidad posible y seleccionan de forma similar a lo que haría la naturaleza con la menstruación.
Entonces, esto, el concebir a la vida desde el momento de la concepción tendría implicaciones en estos dos niveles, porque podría llevar a propuestas ridículas como el tratar de criminalizar cada vez que perdemos un óvulo fecundado antes de la implantación con la menstruación, o a los médicos que trabajan en las clínicas de fertilidad que desechan los óvulos que no son lo suficientemente fuertes. Además está el asunto de las células madre, sobre todo en este concepto de la totipotencialidad. Mucha gente argumenta que el óvulo fecundado es un ser humano porque tiene la capacidad de generar a un ser humano, y esa sola posibilidad de que va a generar un ser humano ya justifica que debe de ser protegido. Y en el término de las células madre es un problema. Estudios de la década pasada demostraron que esto de la totipotencialidad no es tan blanco o negro como la gente dice. De hecho, los avances en la biología molecular han logrado hacer que ahorita los científicos sean capaces de extraer una muestra de piel de la que desechamos todos los días cuando nos bañamos, y mediante manipulación genética, inducir totipotencialidad en estas células y convertirlas en una célula stem o célula madre que tiene la misma capacidad de generar a un organismo que un óvulo fecundado. Entonces, esto se vuelve problemático no solo porque entonces nuestra piel también debería ser tratada como un óvulo fecundado y la posibilidad de generar un ser humano, que suena ridículo, pero ya las fronteras entre lo que es y no es cada vez están más diluidas, ¿no? Entonces, este argumento de la posibilidad de generar a un ser humano no es suficiente para sustentar que el óvulo fecundado es una vida humana. El segundo argumento es que desde el punto de vista biológico, la vida tiene que tener la característica de ser autosustentable. Como hicimos anteriormente, el óvulo fecundado está vivo, pero no es una vida. Esto lo argumentamos basado en la definición de vida. Curiosamente, la definición de vida se propuso más o menos en 1994 por un comité invitado por la NASA. Sí, la NASA. Yo sé que suena raro, pero la NASA tiene una gran cantidad de iniciativas que están buscando vida extraterrestre. Y entonces, para encontrar vida extraterrestre, necesitamos saber qué es la vida. Y entonces, de hecho, este comité fue propuesto por el superfamoso Carl Sagan en las épocas de su mayor fama, y en aquel entonces ellos definieron la vida como, y déjenme un segundo porque les quiero dar la definición exacta. La vida se define como un sistema químico autosustentable que tiene la capacidad de evolución darwiniana. La parte de evolución darwiniana es más compleja, pero la parte que nos atañe es la parte de ser autosustentable. Y de acuerdo a esta definición, ni el óvulo fecundado ni el feto menor a 12 semanas son autosustentables. Mientras la tecnología y la medicina no logren que se desarrolle un óvulo fecundado in vitro de forma independiente a la madre, el momento en el cual el feto o el embrión o el óvulo fecundado son viables de forma independiente a la madre, en términos de embriología se llama viabilidad, sigue siendo uno de los argumentos médicos más importantes. Y esta frontera se encuentra más o menos alrededor de las 24 semanas. Si bien hay avances muy fuertes en la medicina neonatal que han logrado que fetos de 22 semanas logren sobrevivir, aún así esto está muy lejano a la concepción, por 22 semanas. Y el tercer punto que quiero destacar es uno de los argumentos que se sustentan principalmente es que, contrario a lo que todo el mundo dice o decíamos en la antigüedad, la vida humana no se define por el latido cardíaco. El corazón no nos hace humanos. El corazón no piensa, no siente. El corazón bombea sangre. Y el corazón es un órgano que se puede trasplantar sin cambiar la identidad de una persona. Hay un montonal de gente que recibe trasplantes cardíacos y no deja de ser la persona que es o no se convierte en la persona que le donó el corazón. En la literatura científica, la gran mayoría estarán de acuerdo conmigo que lo que nos define como especie humana es la conciencia. Y la conciencia se sustenta en las cortezas cerebrales, principalmente en una estructura, en un circuito que va del tálamo a las cortezas. La parte cortical de este sistema de la conciencia
no es funcional hasta las 20 o 22 semanas de embarazo. Si bien las neuronas empiezan a aparecer por ahí de las 13 semanas, llegan a establecer conexiones con otras neuronas y ser funcionales hasta las 20 o 22 semanas. De hecho, hay una pregunta que plantea uno de los neurocientíficos más prominentes y ganador del premio Nobel en el año 2000, Eric Kandel, en su libro que se llama Fundamentos de Neurociencia, que es como la Biblia para nosotros, dice que plantea un ejercicio en el que dice, si en el ámbito clínico el principal argumento para considerar la muerte de un paciente es la falta de actividad electroencefalográfica y no la de actividad cardíaca, porque uno le puede dar RCP y resucitación y revivir al corazón, entonces no sería pertinente utilizar este mismo argumento para dictar el inicio de la vida. Y en ese sentido, la actividad de las partes del cerebro encargadas de la conciencia está más o menos ubicada alrededor de las 22 semanas. De nuevo, coincide con esta frontera de la viabilidad del feto. No podemos decir, el feto se convierte en humano exactamente al día tal de embarazo, pero sí podemos decir que está más o menos por ahí de las 22 semanas. Otro de los argumentos que se esgrimen mucho para decir que el óvulo fecundado o el feto menor a 12 semanas es un ser humano independiente, es que es genéticamente diferente a la madre. De nuevo, este es otro argumento que carece de fundamento científico. Hay un montonal de estudios con gemelos que se fusionaron en el embarazo, con mujeres quimera o incluso las personas que reciben un trasplante, que demuestran que la identidad de un individuo no depende de su material genético y que se puede ser un individuo que tiene dos materiales genéticos. No es extraño encontrar gente que tiene tumores, que a la hora que los analizan resulta que ese tumor era su gemelo que absorbieron durante el embarazo. Yo sé que suenan a casos de ciencia ficción, pero son mucho más comunes de lo que creemos. ¿O qué pasa con la gente que recibe un trasplante? Entonces, legalmente se convertiría en dos personas porque tiene dos juegos de DNA diferentes. Es decir, el tener diferente información genética no es suficiente para argumentar que es una persona independiente. Y en general, si ustedes analizan la literatura científica, los argumentos que sustentan que la vida humana inicia con la concepción se encuentran ausentes de los artículos científicos. Esto es debido a que este es un argumento que se basa en opiniones subjetivas sobre la existencia de una esencia o alma o cualidad etérea que desciende al lóbulo fecundado al momento de la concepción. Y este es un concepto principalmente religioso. El problema es que los conceptos religiosos no tienen que ser sometidos a escrutinio por el método científico y entonces no pueden permear hacia el ámbito de la medicina. Actualmente contamos con varias iniciativas de ley que intentan definir la vida desde la concepción como el inicio de la vida humana, pero es importante resaltar que estas iniciativas o el ímpetu que subyace estas iniciativas es única y exclusivamente religioso. Ojo, no queremos decir que médicamente tengamos que obligar a todas las mujeres que fueron violadas a abortar, independientemente de si quieran o no. El derecho a decidir si una mujer quiere o no quiere continuar con el embarazo es personal y se tiene que respetar esa decisión. Pero lo que estoy tratando de decir es que hay que reconocer que todas estas iniciativas lo que buscan es un deseo de control y de imposición de una visión moral y religiosa subjetiva que no pueden permear hacia la medicina. Y en este sentido, como profesionales de la salud y como científicos, tenemos la obligación de dejar nuestras creencias personales fuera de la práctica profesional y asegurar que todas las personas tengan acceso a la salud y a la información científica de forma imparcial y objetiva. De hecho, el juramento hipocrático, en su versión actualizada, establece que el médico no deberá permitir que consideraciones de edad, enfermedad, discapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre sus deberes y su paciente. Esta versión nueva del juramento hipocrático fue modificada para incluir el respeto a los derechos reproductivos de las mujeres por la OMS. La OMS a nivel mundial, la institución más importante para dictar políticas de salud a nivel mundial, incluye el derecho a los derechos reproductivos y el derecho al aborto dentro de sus lineamientos.
y prevé además evitar las complicaciones debido a la penalización del aborto. Por eso, como profesionales de la salud, tenemos la obligación de tratar de buscar que estas iniciativas que quieren dictar que el inicio de la vida es al momento de la concepción se detienen, porque impiden el ejercicio del juramento hipocrático e impiden que los médicos desarrollen bien su profesión. Y de hecho, una cita del secretario de Salud actual, el doctor Jorge Alcocer, declaró: la posición médica es proveer claramente las condiciones de manejo de una decisión libre de la mujer, libre como el derecho para interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas. Por esto, todas estas modificaciones que buscan dictar que la vida inicia con la concepción tienen que ser reconocidas como lo que son: una tentativa de imponer una religión y un credo subjetivos que parten de ideas que no tienen fundamento científico. Y creo que por mi parte es todo. No sé si quieran preguntar algo. Muchas gracias, Naima. Sí, vamos a ir haciendo como el recuento de todas las preguntas, pero como siempre es sumamente interesante y pertinente tu participación. Y sí, este es otro tema que daría para mucho. Esperemos poderlo abordar ahorita, aunque sea de manera tangencial, porque de todas maneras refuerza qué es lo que hay detrás de ciertos impulsos y apoyos a ciertas reformas, y qué es lo que hace que, a pesar de que existan enorme cantidad de investigaciones científicas en distintas materias, que a su vez existen también instrumentos jurídicos a nivel internacional, así como otro tipo de disposiciones por organismos, como ya mencionas, de la OMS, siguen habiendo como discusiones centradas en este tipo de posturas, ¿no? Pero el debate de la laicidad lo abordamos quizá un poco más adelante. Por ahora, agradecerte muchísimo y le cedería la palabra a la doctora Lucero Ibarra. Gracias, Avi. Sí, muy interesante todo lo que dijo Naima. Siempre se aprende mucho, ¿no? Y yo creo que de hecho siempre hay una cosa buena de ver lo que está pasando a nivel mundial, yo creo, especialmente con este tipo de temas, porque nos ayuda a entender dónde estamos nosotros y dónde está la discusión, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, cómo es la legislación en temas de derechos reproductivos de las mujeres, en temas específicamente de acceso al aborto a nivel mundial, lo que vamos a encontrar es que de hecho hay un reconocimiento importante de muchas de estas cosas que Neima ya viene diciendo, ¿no? Entonces, el mapa, por ejemplo, del mundo muestra que, como lo tiene este Observatorio de Derechos Reproductivos de las Mujeres, es que el 59% de las mujeres en edad reproductiva, de hecho, viven en países donde el aborto es accesible, donde está o enteramente despenalizado o donde donde se puede justificar por razones que son más bien amplias, ¿no? Que pueden ser razones económicas, razones de obstáculos que puede encontrar la mujer. Ahora, esta diferencia que hay entre los países donde esto ya está aceptado, ya no es una discusión, ya es sentido común, que la vida no empieza en la concepción, que la vida podemos plantearla en distintos momentos y que entonces, por lo menos en las primeras semanas de gestación, no estamos hablando de un homicidio, no estamos hablando de un asesinato porque no hay otra persona que asesinar. Y los países, bueno, están los países donde este sentido común ya es parte del entorno jurídico, y pues los países donde no, como América Latina en gran medida, y en general países del sur global, ¿no? Que también son países donde, si vemos los mismos indicadores sobre derechos reproductivos, sobre condiciones de los derechos de las mujeres, vamos a encontrar índices más altos de mortandad materna, vamos a encontrar índices más altos de matrimonios de niñas. Entonces, normalmente esta falta de reconocimiento de derechos viene acompañada de problemáticas más amplias y también de actitudes estatales que han sido mucho más progresivas en la defensa de los derechos de las mujeres en muchos más sentidos que solamente el reproductivo, ¿no? Normalmente esto viene acompañado de una posición que necesita cambiar, ¿no? Y como decía Naima, respecto de la OMS, lo mismo pasa en los organismos de derechos humanos, ¿no? A nivel internacional, el sentido común cada vez se está separando más
de estas ideas del reconocimiento de la vida desde la concepción y se está acercando más a nociones que son más informadas desde las ciencias médicas y que ponen otros énfasis, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, es muy notable el comentario que en 2018 hizo el Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el derecho a la vida, porque la oposición a muchos de los temas reproductivos viene a decir que es una defensa de la vida, ¿no? Y en cambio, cuando vemos lo que en la ONU se está discutiendo sobre la vida, se está discutiendo mucho más en el sentido de la protección de la vida de las mujeres y del rol que el aborto tiene en este sentido, y que particularmente el rol que la criminalización del aborto tiene para poner en peligro la vida de las personas, ¿no? Y entonces, en este comentario que se hace desde la ONU en el 2018, pues se dicen varias cosas que son muy importantes, ¿no? Una, que los estados no deben de criminalizar el aborto, que si va a haber una legislación prohibitiva, esta legislación no debe de ser criminalizante. Luego, que los estados tendrían que estar avanzando hacia una, en todo caso, despenalización, ¿no? Y entonces no deberían de estar poniendo más obstáculos. O sea, si ya hay obstáculos, no deberían de estar poniendo más. En todo caso, tendría que haber cada vez menos. Y se afirma también que se debería de empezar, que los estados deberían de asumir la responsabilidad de garantizar el acceso, por lo menos en ciertos casos, ¿no? La interpretación, por ejemplo, también del artículo 12 de la CEDAW, que se hizo, creo que en 2017, también se habla de cómo la criminalización del aborto incide o reafirma una forma de discriminación de la mujer en áreas de la salud, ¿no? Y entonces se habla de que el acceso al aborto es importante para la salud reproductiva, para la planificación familiar, para derechos como la vida, la autonomía, la libertad, la no discriminación. Entonces hay una serie de derechos humanos que se empiezan a entender vinculados a un proceso de despenalización o a la despenalización en sí misma, ¿no? Que tiene que ver de manera muy particular con un ejercicio libre de la sexualidad y con la autonomía en la planificación familiar, que son dos elementos que tienen mucho tiempo que estaban contemplados en los organismos de derechos humanos, pero cuyo vínculo con el aborto, por muchas razones, probablemente de discusiones internacionales, no había sido establecido tan claramente, pero que tiene un tiempo que ese vínculo ya es mucho más claro y mucho más defendido por los organismos de derechos humanos a nivel internacional, ¿no? En contraste, digamos, y es el debate en el que tenemos ahorita, es cierto que en México hay algunos contextos, particularmente en la Ciudad de México, en el que está regulado de una manera mucho más en el sentido de acceso, y luego varias iniciativas que se han dado en el país en sentido contrario. En Michoacán, en este momento, el Código Penal sí contempla el aborto, entonces sí está pues criminalizado, ¿no? Es cierto que para la mujer, o sea, la disposición es que para la mujer que voluntariamente provoque su aborto, el castigo, o bueno, la pena es de 6 meses a 1 año de trabajo comunitario. Entonces, esto incide en que técnicamente no debería de haber mujeres en la cárcel por aborto en Michoacán específicamente. Sin embargo, lo que sí hay es una criminalización que va de 6 meses a 2 años para las personas que practiquen el aborto con consentimiento. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que incluso si no tenemos un entorno en el que directamente se sugiera cárcel para las mujeres que pasen por un proceso de aborto, o por una interrupción del embarazo, en otra palabra, sus posibilidades entran solamente en procesos sin acompañamientos y en la clandestinidad, porque sí hay una criminalización del personal que ayude a realizarlo. Entonces, esta disposición, aunque no necesariamente implique por sí misma que las mujeres vayan a la cárcel, sí implica orillar las condiciones a que solo se puedan realizar en condiciones que pues implican una alta peligrosidad, ¿no? Luego hay una criminalización para quien lleve a cabo un aborto sin el consentimiento de la mujer, que bueno, ahí se entiende que eso claramente sí tendría que estar criminalizado, ¿no? Pero lo que hay en esta disposición es una receta para la clandestinidad, es justo lo que está diciendo la ONU que no se debería de estar fomentando.
Es decir, una regulación que lo que hace es orillar a las mujeres a abortos clandestinos o solas. Y eso tiene implicaciones importantes, ¿no? Ahora, otra cosa que hay que tomar en cuenta es que una exploración, por ejemplo, de la situación de las mujeres en estado de cárcel, también indicaría que muchos de los casos en Michoacán las mujeres han sido procesadas directamente por homicidio. Es decir, que al llevar adelante el proceso de criminalización no se les ha imputado el delito de aborto, sino que se les ha imputado un delito de homicidio en la que la misma autoridad establece la vida del no nacido, ¿no? Y entonces, pues sí, va a ser muy difícil que encontremos una estadística de mujeres en estado de cárcel por aborto, que no es lo mismo a que no haya mujeres en estado de cárcel por aborto. Esto pasa con muchas cosas de la práctica judicial, ¿no? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en los casos de feminicidio, o sea, la estadística de feminicidio está muy oculta por la estadística de suicidio de mujeres, porque entonces cuando hay un caso de feminicidio, la autoridad tiende a, por default, primero presentarlo como un suicidio. Y esto lo hemos visto repetidamente, ¿no? También hay, por ejemplo, el Fondo María en algún momento en una presentación en Michoacán indicaba que esta composición legal pues genera situaciones de peligrosidad para las mujeres, ¿no? Llegaban, por ejemplo, de un caso de una chica que llevó adelante una interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México y que cuando regresa a Michoacán, su expareja la denuncia. Y entonces, el hecho de que esto sigue existiendo en nuestro Código Penal, así no encontremos una estadística tan evidente, sigue representando una posibilidad de criminalización y una receta, como les digo, para la clandestinidad en las prácticas del aborto, ¿no? Y entonces en este momento tenemos dos iniciativas. Una iniciativa que habla... que no tiene digamos que no va directamente al tema penal, a cómo está regulado el aborto en este momento en Michoacán, pero que sí sugiere que se apruebe un día de la vida desde la concepción y el concepto como tal de la vida desde la concepción en la Constitución de Michoacán, ¿no? Que, bueno, yo, aunque quisiera, no podría repetir todo lo que dijo Naima, pero claramente hay argumentos muy sólidos por los que esta noción es sumamente problemática. Y de momento puede parecer como que no es tan grave, ¿no? Como que, bueno, un día de la concepción, mientras no cambien el tipo penal, no es tan grave, pero sí es grave, porque representa una defensa que es sumamente inadecuada en la Constitución y porque es un punto, digamos que es un pie más arriba a partir del cual el proceso de criminalización solo puede aumentar. Entonces, es muy importante que ese tipo de iniciativas sean vistas o sean analizadas con mucho cuidado, ¿no? En realidad es muy importante que sean rechazadas. Naima ya dio muchos argumentos y además hay muchos argumentos dentro de los derechos humanos. Luego hay otra iniciativa, que es una iniciativa de despenalización, que es una iniciativa muy interesante que promueve la despenalización total hasta las 14 semanas, lo cual está muy bien, o sea, está muy dentro del rango de todo lo que Naima nos viene diciendo. Y contempla algunas penas de trabajo comunitario para las mujeres que lleven adelante un aborto voluntario después de las 14 semanas. Ahí podríamos discutir un poco más, pero bueno, representa en sí misma un avance importante. Todas las iniciativas, por muy perfectibles que sean, la verdad es que representa un avance súper importante. Es una iniciativa que tiene, que por ejemplo no habla de concepción, habla de, ya se me olvidó dónde decía, pero bueno, usa términos mucho más médicos para referirse al momento, a los procesos biológicos, que elimina también la criminalización del personal médico que lleve adelante el aborto, re importante, que solo incluye la criminalización cuando sea sin la voluntad de la mujer, lo cual está muy bien, muy razonable, y que además es más amplia, ¿no? Habla también de acceso a métodos anticonceptivos y de planificación familiar, que incluye esto como parte de la legislación de México, y eso es de Michoacán, ¿no? Y eso es muy importante, porque entonces tenemos que entender también, obviamente cuando hablamos de las iniciativas de la despenalización del aborto,
es un debate como tan álgido que uno como se clava ahí, ¿no? Pero lo cierto es que esta iniciativa lo recoge muy bien y el movimiento feminista lo ha hecho desde hace mucho tiempo. Las iniciativas que tienen que ver con el acceso a la interrupción legal del embarazo son iniciativas que son mucho más amplias y que incluyen discusiones que también se están llevando adelante en México y en América Latina, ¿no? Como las discusiones sobre educación sexual. Como las discusiones sobre acceso a anticonceptivos. O sea, en realidad son discusiones que están poniendo el ojo en una visión mucho más amplia de lo que hace falta para que las mujeres podamos llevar adelante una autonomía en nuestra vida sexual y llevar adelante el ejercicio de nuestros derechos reproductivos, ¿no? Y yo creo que es muy importante. También es muy importante notar que las mismas organizaciones, por ejemplo, GIRE, que llevan adelante una plataforma de acceso a la interrupción legal del embarazo, son las mismas asociaciones que han estado denunciando violencia obstétrica y una serie de otros procesos que, o sea, no son organizaciones en contra de la maternidad por sí misma, son organizaciones a favor de los derechos reproductivos, que es algo muy distinto, ¿no? Y que creo que esta iniciativa, que podrá ser perfectible seguramente, pero que creo que es algo que retoma muy bien. Entonces, pues ojalá esta sí le demos para adelante. Y yo creo que lo dejaría hasta ahí de momento, no sé si. Bien, pues muchas gracias, Lucero. Igual, sumamente importante la participación. Y sí, justo ya nos comparten una pregunta. A mí me gustaría nada más como participar unos cuantos minutos antes de dar pie a esta y que se sumen las preguntas de quienes gusten participar. Sí, justo retomando las dos participaciones que son sumamente ilustrativas y que ponen en la mesa cosas que deberían retomarse, porque justamente lo que decíamos, hay una enorme discrepancia entre lo que se establece en el derecho internacional y lo que ha sucedido en los ámbitos locales, ¿no? Se han encontrado vetas para aducir otro tipo de argumentaciones y no cumplir con esta obligación estatal que, recordemos, es algo que ya compartíamos también en la clase en esta transversal de derechos humanos, ser conscientes de las obligaciones del Estado, ¿no? O sea, el Estado en sí tiene ciertas obligaciones y más a raíz de 2011 que se reforma el artículo primero, en el cual también parte de las obligaciones y el hecho de que la Constitución y los tratados internacionales se apliquen siempre intentando proveer una mayor protección a las personas, en este caso a las mujeres, es increíble que se haga caso omiso a este tipo de obligaciones estatales y se sigan ponderando otro tipo de posicionamientos. Creo que otro de los argumentos, y no es tampoco por ahí, de hecho Naima ya introducía el tema, claro que los legisladores y las legisladoras tienen el derecho a profesar las creencias con las que comulguen, ¿no? Por utilizar uno de estos términos. Sin embargo, si bien es cierto, hay que garantizar también, porque ese es otro derecho, ¿no? O sea, todos tenemos una libertad de culto, pero en el ejercicio de sus funciones legislativas, entendiéndose como una parte, o sea, ellos conforman una parte del Estado, ¿no? Como uno de los poderes, el poder legislativo, sí tienen que hacer una diferenciación muy clara. No pueden seguirse posicionando en los congresos estatales, posicionamientos, ya sea por presiones partidarias o partidistas, perdón, o posicionamientos personales. Tienen claro todo el derecho de ejercer el culto, pero esto no puede estar condicionando las políticas públicas y mucho menos los instrumentos legales, ¿no? O sea, recordemos que precisamente tienen esta obligación los estados de armonizar sus marcos internos con los tratados internacionales que México ha firmado y de los cuales es parte, ¿no? Y también han sido ratificados por el Senado. Entonces hay una deuda muy grande con estas obligaciones y con políticas públicas que, si bien se empiezan medio a dibujar en algunos espacios, son completamente insuficientes. Por otro lado, también no solamente esta discrepancia entre el marco internacional y el local es complicada, sino lo que ya explicabas también la doctora Lucero.
cuando las cosas cuando no hay mecanismos claros tampoco, o sea, la libertad de las mujeres sigue siendo más como una cuestión discursiva que una libertad como tal. Entonces, pues no será sumamente importante y valioso sumar desde un marco de derechos humanos y analizar y repensar esta discusión. Entonces cierro nada más como retomando algunos de los puntos importantes, que obviamente, como dice Lucero, me escapará poder rescatar todo, pero justamente el tener en claro que, como ya nos decía la doctora Naima, sí, la vida es un continuo, y el hecho de que se quiera dar una categoría de persona a un feto es también como bastante, va muy en contra de toda la evidencia científica. Por otro lado, justo esta idea de seguir criminalizando a las mujeres por ejercer su libertad y ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, aparte reconocidos en muchísimos instrumentos internacionales, vulnera también la autonomía de las mujeres. Y me gustaría también retomar, por ejemplo, lo valioso, entre otras cosas, de esta iniciativa que se propuso, me parece, el 10 de junio, que justo se distancia un poco más o nos regresa a esta discusión entre la diferencia entre la interrupción legal del embarazo y la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? La interrupción legal, recordemos que es en las 12 semanas y, como decía la doctora Lucero, es también bastante útil o suma a la discusión. Recordar otros casos, por ejemplo, el caso en Argentina, donde también se tiene mucho tiempo ya luchando por este reconocimiento, y el ampliar precisamente el que no solamente se despenalice esta práctica, sino que justamente sea a voluntad de las mujeres, ayuda a confrontar con otro tipo de problemáticas que han sido persistentes, sobre todo en América Latina, y más en mujeres a las que les cruzan otro tipo de violencias, ¿no? Sobre todo violencias económicas, inclusive siguen siendo discriminadas por cuestiones de la edad. Ya lo mencionaban, situaciones de matrimonio infantil o embarazos adolescentes, que es algo que también busca erradicar esta iniciativa, y sobre todo poner en la mesa justamente eso, ¿no? O sea, el tema de la autonomía de las mujeres y de que para tener un libre ejercicio de estos derechos se necesita garantizar precisamente una educación sexual basada en información científica, que sea también oportuna, y que es otra de las iniciativas que vemos también muy entrampadas en muchos congresos, en donde se busca revertir precisamente. También es muy necesario que el acceso a los anticonceptivos y la planificación familiar sea efectiva. Vemos que todavía, y más en este contexto de pandemia que ha puesto como en la mesa o ha hecho muy evidente todas las carencias del sistema de salud, apuntan a un tema pendiente también en la agenda pública, ¿no? Y que sea informada, o sea, las decisiones de las mujeres tienen que ser informadas, y es por eso que es necesario el conocimiento y la sapiencia de todas estas personas. Por eso agradecemos de nuevo sus participaciones, y invitar a los congresos precisamente a que acaten estas obligaciones estatales, bueno, estas obligaciones que como Estado tienen pendientes. Entonces, bien, me gustaría compartirles una de las preguntas, y pasaríamos a darles algunos minutos a ambas para que la respondan. La primera es una pregunta en torno a cómo contestarle a las personas que están en contra del aborto en instituciones públicas, que argumentan que ellos son los que pagarían estos tratamientos con sus impuestos. Entonces, no sé si Naima, ¿te gustaría comenzar? Ya, perdón. El otro día escuché un comentario un poco sarcástico, donde decía algo así como, o sea, no quieres que las instituciones de salud paguen por el aborto de una mujer que fue violada, pero sí quieres que paguen por las diálisis renales de tu tía que no puede dejar de comer y es diabética. Suena muy grosero y suena fuerte, pero así es.
El derecho a la salud está garantizado no solo por la Constitución, sino por todos los tratados internacionales de derechos humanos. Las instituciones de salud pública no pueden elegir qué procedimientos médicos se dan o cuáles no, quién tiene derecho a la salud o quién no, o a qué tipo de derecho a la salud tienen. Es como decir, pues es que como tú no haces dieta y ejercicio, yo no te voy a tratar tu diabetes, o te aventaste del bungee y te rompiste la pierna, entonces yo no voy a pagar por tu fractura o por tu férula. Las instituciones de salud tienen la obligación de tratar todos los problemas de salud. Desde el punto de vista médico, el aborto no es un procedimiento que sea como malo o algo así, y de hecho, hay un montonal de evidencia que sugiere que el embarazo no deseado es el verdadero problema de salud, sobre todo en adolescentes. Incluso el IMSS considera el embarazo adolescente como uno de los problemas de salud prioritarios. Por ahí me topé con una estadística impresionante que decía que 1 de cada 10 adolescentes en México ha estado embarazada y, ha tenido un hijo, y 5 de cada 10 han estado embarazadas, lo cual nos deja más o menos con 4 que abortaron. Y el problema de salud viene por ahí. Entonces, el aborto, particularmente en condiciones violentas o así, no es una intervención que esté sujeta a que podamos decir si se lo damos o no se lo damos, ¿no? Es la obligación de los prestadores de salud dar acceso a la salud. Y en ese sentido, pues sobre todo las instituciones públicas como el Seguro Social y la Secretaría de Salud tienen la obligación de atender a todos. Es algo tan ridículo como decir, yo voy a pagar impuestos, pero no quiero que pavimenten las calles de los pobres. No nos corresponde a nosotros como individuos decidir en qué el gobierno o las instituciones de salud van a gastar nuestros impuestos. No es nuestra decisión personal, porque no es mi dinero que yo le estoy dando a una persona individual. Es mi aportación y mi obligación como ciudadano al país. Y Lucero también creo que quiere decir. Muchas gracias, Vilma. No, yo iba a decir que estoy re de acuerdo yo solo estaba de acuerdo con todo lo que tú dices. Sí, yo creo que pues eso, ¿no? O sea, esa lógica de mis impuestos, pues es como yo nunca voy a tener cáncer testicular que no se atiendan eso, ¿no? Y, güey, eso no funciona así, ¿no? O sea, el acceso a la salud tiene otras lógicas y por supuesto que nuestros impuestos, los de todas las personas, tendrían que cubrir los problemas de salud de todas las personas. Aquellos con los que podemos tener empatía o podemos sufrir y aquellos a los que no, ¿no? Luego yo creo que además es un buen punto para tocar otra cosa. Hay una noción, hay un prejuicio grande que se expresa en las posiciones antiaborto, que es como que los embarazos pasan por culpa de las mujeres y entonces te tienes que aguantar o es porque ejerces una sexualidad irresponsable o porque, o sea, todas estas que normalmente se expresan de maneras mucho más vulgares de la que yo lo estoy diciendo, ¿no? Pero los embarazos no deseados pasan por muchas cosas, o sea, pueden pasar por falta de acceso a educación sexual, falta de acceso a anticonceptivos, pueden pasar con anticonceptivos. O sea, una persona puede tener un embarazo no deseable aunque se cuide un montón, ¿no? Bueno, no deseado, no deseable. Son dos cosas, sí, pero sí, se entiende lo que yo quería decir, ¿no? Entonces, es más probable que te dé justo diabetes por no cuidarte o que te rompas una pierna por no cuidarte, a que el embarazo solamente sucede porque alguien no se cuida. O sea, incluso cuidándote esas cosas, pues pasan todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que sería lo único que yo agregaría, ¿no? O sea, creo que muchas de esas ideas están sustentadas en estos prejuicios de que es responsabilidad exclusivamente de las mujeres, de que es porque las mujeres hacemos cosas malas, no nos cuidamos, nos portamos mal, ¿no? Y creo que eso, pues eso cae en un lugar pues de mucho prejuicio y de mucho desconocimiento de cómo pasan las cosas, ¿no? Es como los memes estos, si esto se limita, si uno pudiera evitar un embarazo tan fácil, pues probablemente no estaríamos discutiendo esto, pero lo cierto es que por muchos métodos anticonceptivos que haya y por mucho cuidado que uno tenga,
eso igual puede pasar, y por eso el tema de la interrupción legal del embarazo es relevante, porque al final de cuentas no es como que te lo estés buscando, que es lo que siempre, en los temas de mujeres siempre caen como en ese lugar común, ¿no? O sea, como es tu culpa, tú te lo buscaste, hazte cargo. Esto no necesariamente pasa así. Y hay que tomar en cuenta tanto las situaciones estructurales como los obstáculos que hay para la planificación familiar, que son de las razones por las que este es uno de las herramientas más de las que estamos tratando de defender como parte de un ejercicio de autonomía sexual y derechos reproductivos de las mujeres. Y luego, pues sí, todo lo que dijo Naima, que es como totalmente cierto, ¿no? O sea, esta idea de que uno paga impuestos y entonces tiene derecho a decir qué pasa con el dinero y así. Es un poco más complejo que eso. Y va de los dos lados, yo insistiría, ¿no? O sea, esa lógica nos deja sin acceso a la salud a todos, porque es imposible que todos compartamos las mismas enfermedades. Sí, muchísimas gracias, Lucero. Sí, justamente, y también es importante recordar que son obligaciones del Estado y el Estado no puede partir de prácticas discriminatorias justamente por hacer ciertas categorías a quienes sí se le prestan ciertos servicios de salud, a quienes no. Y nos mete también a lógicas como muy mercantilistas, ¿no? Y lógicas que también son como muy excluyentes, ponen temas de clase en la mesa y no tiene nada que ver con temas de justicia social, ¿no? Que es otra deuda histórica para con las mujeres, esta idea de que quien puede acceder a ciertos derechos son las personas que puedan pagarlos, ¿no? O sea, esta idea del capital, la verdad es que está bastante metida también en este tipo de discusiones y sin duda son precisamente de las que tendríamos que estar tratando de evitar. Entonces sí, justo es un muy buen llamado a repensar este tipo de temas, ¿no? A hacer un ejercicio crítico en este sentido. Y aunque nosotros ya platicábamos o abordábamos la crítica feminista en el curso de la transversal, siempre es necesario y siempre las dinámicas sociales van replanteando y van haciendo más complejas las discusiones. Poco la crítica lo que buscaba era también poner en la mesa que muchos grupos sociales siempre han estado excluidos de la construcción de estos discursos de derechos humanos, ¿no? Entonces, estamos en un ámbito precisamente de disputa sobre derechos sociales que se están queriendo entrampar en lógicas de derecho, ya no sé si mercantil o civil, ¿no? Pero que tenemos que recordar que sí son temas de derecho social, que son de derechos humanos y que no hay que perder tampoco de vista este tipo de discusiones. Entonces, pues bien, chicas, me queda nada más agradecerles de nuevo haber participado en este ejercicio que bueno, me parece muy, muy rico. Y gracias por contribuir también precisamente aportando argumentos muy sólidos, muy contundentes a este debate. Y quedará, pues, esperar también seguir como realizando este tipo de ejercicios y de actividades. Entonces, pues nada, sin más, les volvemos a agradecer a nombre de la transversal. Esperemos que también nuestros alumnos se queden con una visión más amplia de lo que se está discutiendo y lo que está sucediendo precisamente, y no solamente en Michoacán, sino que en otros congresos donde ya se han resuelto lamentablemente en sentidos no favorables, y esperar que el Congreso de Michoacán se posicione de una manera muy distinta, porque sí tienen una deuda muy grande con los derechos de las mujeres. Entonces, pues les agradecemos de nuevo y muchas gracias también a los que han estado siguiendo esta transmisión. Pues gracias a ustedes, Abby y Anaí. Gracias por la invitación. Gracias, chicas. Hasta luego. Nos vemos.